Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Todo indicaría que la oposición desestabilizadora del Perú se ha tomado un respiro en su afán de destituir al presidente Pedro Castillo. Eso al menos se nota en algunas declaraciones. Si no nos equivocamos, estarán pendientes de una nueva maniobra, pero todo esto da cuenta de un asunto estructural en el Perú. No se puede gobernar cuando la oposición, con la mayoría en el Congreso, decide cómo administrar el Estado, el primer poder del Estado, es decir, eso es lo que ocurre en estos momentos. De esto queremos conversar y hablar con el experto y analista Nicolás Lynch, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerlo de nuevo por acá, Nicolás. El gusto es mío, Orlando. Gracias por la entrevista. Gracias a usted también por participar con nosotros. ¿Cómo evaluamos lo que ha sido el presente año en el Perú? Bueno, ha sido, yo diría, un movimiento doble, ¿no? Por un lado, desde antes que Pedro Castillo asumiera, el 28 de julio del 2021, la oposición de derecha y extrema derecha quería invalidar la elección. Y fueron mes y medio tratando de instalar esta retórica de fraude que se probó falsa. Y luego, desde el primer minuto de instalación del Congreso, buscó también encontrar una vía para sacarlo del poder. Esto es real, ha bloqueado, no diríamos las iniciativas del Ejecutivo, ha bloqueado la labor de gobierno del Ejecutivo en su conjunto, ¿no? Pero esto desafortunadamente ha sido respondido por Pedro Castillo y sus diferentes equipos de gobiernos, porque ya va por el cuarto gabinete, con mucha, diría yo, ineficacia, con muy poca habilidad política. Y es verdad, poniendo en los cargos a personas que no tenían la calificación para ellos, y últimamente se vienen descubriendo casos de corrupción, lo cual es un mal endémico en los últimos 30 años en el Perú. Si algo nos trajo el neoliberalismo fue el saqueo del Estado. Y hay prácticamente una identificación de política con robo, con asalto a las arcas públicas. Entonces también empiezan a salir escándalos de corrupción en el Poder Ejecutivo. Tenemos entonces de un lado y de otro. En este panorama, claro, se desarrollan diferentes perspectivas, ¿no? Por un lado, la derecha habla de vacancia, lo intentó 2 veces, ya le falló porque no cuenta con los votos. Se necesitan 2/3 del Congreso, o sea, 87 votos, no los tiene. Y por otro lado, forzar la renuncia del presidente Castillo. Esto ha llegado hasta el ridículo. Lo ha exhortado en una resolución legislativa hace pocos días la mayoría de derecha para que renuncie. Por supuesto, esto no tiene ningún efecto legal. Busca erosionar la legitimidad presidencial, ¿no? Pero al mismo tiempo, la ineptitud del gobierno para poder avanzar primero en las transformaciones que prometió, las cuales parecen haber quedado de lado, y segundo, en el manejo cotidiano del país, ha hecho también que haya una cierta intelectualidad de clase media, en fin, algunos medios de comunicación que ahora plantean que se vayan todos, es decir, que vayamos a elecciones generales, ¿no? Lo cual, por supuesto, es un tema un poco más complicado porque los congresistas progresistas o de derecha difícilmente quieren dejar su curul, ¿no? Por una parte, lógicamente, el Ejecutivo se resiste y frente a esta situación ha surgido digamos, un impulso a un reagrupamiento de las fuerzas de izquierda, ¿no? Que ya ha tenido un primer encuentro hace 3 semanas, bastante auspicioso, más o menos 400 personas asistieron, planea uno segundo y empieza a realizar acciones conjuntas en el país. Vistas así las cosas, mi punto de vista es que hay que avanzar desde fuera, reagrupando fuerzas de izquierda y de centro democrático y levantando un programa de reformas profundas, o sea, el programa que Castillo no cumple, encabezado por un horizonte constituyente, por la bandera de Asamblea Constituyente que también ha sido dejada de lado. Claro, Y que pero efectivamente esa era una de las preguntas que tenía pendientes, porque parecería que en Perú se ve un callejón sin salida, porque si
administras del Estado por un lado, te caen los del otro, y si vas por el otro, te caen los de este lado de acá. Y esto da cuenta también de un elemento que parecería que da más elementos de análisis y tiene que ver con que la misma Constitución no garantiza una gobernabilidad ni cuando es un gobierno de derecha ni cuando es un gobierno de izquierda, si cuando es un líder popular o es un líder impopular. Entonces, ¿hasta dónde hay condiciones para tener una constituyente en el Perú que pueda reestructurar incluso la arquitectura jurídica del país? Dos cosas. Primero, la Constitución de 1993 fue hecha para un régimen autoritario. Fue hecha a partir de un golpe de Estado y para la dictadura de Fujimori. Acordémonos que entre el 92 y el 2000, Fujimori ejerció el poder de manera dictatorial, abierta. Para eso fue hecha esa Constitución. Por lo tanto, efectivamente, en la estructura de poder es contradictoria, en los derechos es contradictoria, da el derecho, por ejemplo, de referéndum, lo quita un par de capítulos más adelante, etcétera, etcétera. Pero dada esta situación, justamente más y más hay un conjunto de fuerzas que dicen la salida no está en las alturas, la salida no está en este dime y direte entre gobierno y oposición, la salida está en presionar desde abajo. Tenemos el ejemplo de Chile, hay que avanzar por ahí, porque vemos que se entrampa constantemente con el consecuente malestar popular la posibilidad de gobernar en algún sentido del país, ¿no? El Perú en estos momentos se encuentra estancado por esta situación. No tiene cómo avanzar. De allí que a mí me parece interesante que se levante desde fuera una alternativa que recoge justamente esa esperanza que había en Pedro Castillo y que el propio Pedro Castillo confiesa ya desde hace unas 3 o 4 semanas que deja de lado su programa de julio del 2021, que se llamó en su momento el programa del Bicentenario, porque el Perú cumplía el Bicentenario de la Declaración de su Independencia, ¿no? Entonces, esta es la situación, ¿no? Pero entonces, si es que esa es la situación, Nicolás, también habría que pensar hasta dónde lo que ahora pasa va a seguir redundando si lo de abajo, como menciona, no ocurre. Es decir, la movilización popular parecería que ocurre en determinadas circunstancias muy puntuales y lo que vimos hace pocos días con la movilización a propósito de los transportistas parecería más bien inducida por intereses económicos y no necesariamente por transformar la realidad, sino por intereses muy particulares que se mueven circunstancialmente. Eso ha sido sobre la base real de la inflación que estamos sufriendo, motivo de la crisis internacional y de la guerra de Ucrania. Sobre esa base ha sido inducido por la derecha y la extrema derecha que salió a la calle con los transportistas a saquear en Lima y en otras ciudades como Huancayo y diversos lugares del interior del país. Entonces, hubo una movilización, sí, de reclamo popular que fue encabezada por el Lumpen, ¿no? Pero que al día siguiente fue respondida por otra movilización bastante importante también que señalaba la necesidad de retomar este programa de reformas profundas y levantaba la bandera constituyente. O sea que hay de una y hay de otra. No es exclusivamente una movilización de derecha. El país se está calentando justamente por el entrampamiento de la situación política, ¿no? Y a eso también habría que sumar voces que surgen normalmente, y esto lo digo hasta con ironía, de parte de los medios de comunicación. Veíamos un titular de la República que decía elecciones generales ya, es decir, hasta dónde también calientan este otro incentivo a la desestabilización de estos medios con portadas para nada informativos, editorializadas, perdón, que apuntan hacia un rol político que no le corresponde a la prensa. Tenemos en el Perú que el 80% de los medios escritos están en manos del Grupo del Comercio, ¿no? Y lo que queda es mayoritariamente del Grupo La República, ¿no? El Grupo La República, otrora un periódico de izquierda, fundado por un socialista, como fue su primer dueño, Gustavo Mome, quienes le heredan, viran el periódico hacia el centro derecha, ya no tiene nada que ver con ese origen, y el Grupo del Comercio fue golpista desde un inicio, ¿no? O sea que tenemos casi la totalidad de medios escritos y también un 70 o 80% de la televisión, tanto de paga como abierta, en manos del Grupo del Comercio. O sea, los oligopolios mediáticos desde un primer momento han jugado a bloquear el gobierno de Castillo. Sin embargo, hay un fenómeno importante en el Perú. Hay un descrédito muy grande de los medios de comunicación, ¿no? Que de alguna medida explica la elección de Castillo
y el desarrollo, como todos sabemos, de una nueva pista mediática como son las redes sociales. Por supuesto, con todas sus contradicciones y problemas, pero este monopolio, esta legitimidad que tenían los medios de comunicación hace 10 o 15 años en el Perú ya no existe, ¿no? Y es su propia conducta la que los ha llevado al descrédito, ¿no? O sea que ese es un tema importante también. Las portadas, efectivamente editoriales, como señalas, Orlando, han perdido su efectividad en buena medida en el país, ¿no? Claro que sí. Hagamos la primera pausa, Nicolás, y enseguida volvamos para analizar en perspectiva lo que podría ser el presente año. También en un contexto regional interesante, con cambios de gobiernos, un progresismo que retoma un nuevo ciclo y al mismo tiempo un Estados Unidos más ocupado de sus problemas internos que de América Latina. Eso dicen algunos, no creo, pero bueno, ahí estamos. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con el analista peruano Nicolás Lynch a propósito de lo que ocurre en ese país andino. Nicolás, un tema que también da vueltas es hasta dónde el presidente Pedro Castillo tiene la altura, la autoridad política dentro de los que votaron por él para promover, alentar un apoyo a lo que él planteó como programa de gobierno. ¿Perdió apoyo, ha perdido adeptos, ha perdido seguidores? ¿Cuáles han sido las causas de ello? Yo creo que hay varios elementos ahí, ¿no? El primero de los cuales creo yo es su falta de experiencia política. Un importante líder sindical magisterial, un maestro rural que lidera una huelga muy importante el 2017, pero que a la hora de ganar una elección y llegar a la primera magistratura del Estado se desconcierta. No conoce tanto el manejo político muy agresivo, sobre todo de parte de la derecha, ni tampoco el manejo propio del gobierno cotidiano del Estado. Y esto hace, repito, por un lado que se acompañe de gente que no tiene esa experiencia, mucha desconfianza de otros políticos, incluso de izquierda, progresistas, y al mismo tiempo que empiece a dar medidas que no tienen mucho sustento, ¿no? Por ejemplo, en los últimos días está promoviendo el ingreso libre a las universidades y sus ministros de Economía y Educación disminuyen el presupuesto para la universidad. O sea, él sale por un lado a decir voy a dar ingreso libre, lo cual significa multiplicar por 7 u 8 el presupuesto universitario, y por otra parte los ministros que administran el Estado con él están disminuyendo el presupuesto, ¿no? Pero esto se repite en diversos sectores de la administración pública, ¿no? Entonces, esto lógicamente causa desconcierto y da una imagen de muy poca seriedad por parte del presidente, ¿no? ¿Cómo explicamos eso? ¿Por qué pasa eso? ¿Hasta dónde la experiencia política que no tenía le ha garantizado la presidencia? Porque buena parte de la votación pasaba también por eso, es decir, no vamos a votar por un político tradicional, Keiko Fujimori era la prueba y otros más que estaban en la lista, vamos a votar por alguien que no tiene experiencia porque quizás ese es un hándicap en algunos casos y otro es un punch que facilita una elección. Yo creo que en ese sentido ha sido una decepción Castillo, ¿no? En ese sentido, desafortunadamente hay que decirlo, yo voté por Castillo con mucha esperanza, ¿no? Y desenvolviéndome en el sector de educación, bueno, fui ministro tiempo atrás, posteriormente en la universidad, etcétera, conozco el detalle, ¿no? Y en el propio sector de educación no da pie con bola, ¿no? Los problemas de fondo, nosotros hemos tenido una política neoliberal en educación más de 10 años que ha dejado destrozado el sector, digamos, no empieza por las áreas, los elementos más sensibles para poder recuperar el sistema, sino solo con medidas efectistas que en lo inmediato no tienen relación con la realidad, ¿no? Pero entonces, si eso es así, ¿hasta dónde va a soportar Pedro Castillo la presión sin experiencia política? Y segundo, sin un equipo político
que acompañe incluso crisis de esa magnitud como la que ha vivido en las últimas semanas? ¿Es posible sostenerse? ¿Le da la autoridad? ¿La poca experiencia le permite afrontar estas crisis con mejor solvencia que otros que han tenido que renunciar en el Perú? Bueno, justamente él ha optado, es el sentido de su último gabinete, ha optado por incorporar personas de centro derecha y de derecha al gabinete, para contentar a algunos sectores parlamentarios y que no se alcancen los votos de vacancia, ¿no? Entonces, de esa manera él logra soslayar las vacancias, de alguna manera entregándose al continuismo neoliberal, ¿no? El caso del Ministerio de Economía es quizás lo más importante, se lo devuelve a los tecnócratas neoliberales, no ahorita, ya hace 2 meses, ¿no? Pero así ha continuado con otros ministerios, ¿no? Entonces, eso es lo más preocupante de todo. Opta no por ver la manera de regresar a la propuesta original, sino por durar, ¿no? Y ya sabemos a dónde lleva la bandera de durar, lleva al continuismo, a lo que teníamos antes, ¿no? Ya, pero Que Nicolás, ahí yo te planteo profundiza la situación de crisis, ¿no? claro, yo te planteo el otro escenario de análisis que tiene que ver. Y entonces el progresismo peruano, ¿cómo se encuentra? ¿Fue golpeado por lo que está pasando con Pedro Castillo? ¿Tiene posibilidades de recomponerse, de ser más protagónico, incluso hasta para presionar al gobierno de Pedro Castillo en lo que apoyó, en lo que programó también para la campaña? La mayor parte de los sectores de izquierda progresista están en este momento alejados del gobierno, ¿no? Y alejados Están de la alejados política. del gobierno tanto por esta actitud de correrse al centro derecha, como al mismo tiempo por decepción frente a su ejecutoria cotidiana, ¿no? Entonces hay una situación en este momento de distancia frente a la actividad de Castillo, ¿no? Y como te digo, hay también un giro hacia el reagrupamiento que me parece importante, que me parece que es por donde camina la política peruana o podría caminar en los próximos meses, ¿no? Ya, pero si es así, ¿cómo se entiende que, por ejemplo, en el plano internacional se le ve un poquito más alineado con el progresismo a Pedro Castillo? Y en esa lógica te plantearía el análisis, ¿hasta dónde, por ejemplo, él podría tener un mejor relato político en un contexto regional donde parecería que el progresismo entra en un nuevo ciclo? Eh, yo creo que es muy importante lo que está señalando respecto de este nuevo giro progresista en América Latina, que es obvio, digamos, en los últimos meses. Sin embargo, la actitud de la Cancillería peruana al respecto es más bien conservadora, ¿no? No es una actitud proactiva de apoyo. Cuando entró, nombró a Héctor Béjar, un colega, un gran político peruano de izquierda como canciller, pero le duró pocos días, ¿no? Por la oposición de los sectores de extrema derecha, a los cuales no enfrentó Castillo y prefirió sacar a esta primera opción que tuvo, que hubiera hecho una gran labor en la Cancillería peruana. Y más bien optó por volver a entregarle la Cancillería a una burocracia bastante conservadora, como es la burocracia del Palacio de Torretagle, como le dicen a la sede de la Cancillería peruana. Y saca con la vuelta del año al embajador del servicio diplomático que estaba allí y pone a un constitucionalista, a un abogado destacado como es César Landa, pero sin mayor entrenamiento en política exterior. Entonces, lo que tenemos es una política exterior que no ha cambiado sustantivamente, ¿no? Claro, no va a ser la de los gobiernos de derecha, extrema derecha que teníamos antes, con Kuczynski, con Ollantaytamala, Alan García, pero no es una cancillería que esté trabajando activamente por apoyar a los gobiernos progresistas o apoyar a la CELAC, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, eso está descartado en la agenda de esa cancillería, que sigue controlada por la burocracia de relaciones exteriores, ¿no? Qué pena, pero bueno, obviamente estamos en una circunstancia particular. Pero a propósito de lo que estamos hablando, ¿hasta dónde vemos con posibilidades esto que ha planteado, por ejemplo, desde Bolivia el presidente Luis Arce de conversar con Chile, con Perú, para obtener una salida al mar, que es un derecho legítimo ancestral de Bolivia, por todo lo que ya sabemos históricamente? ¿Crees que hay en Perú condiciones, hay un ambiente, por lo menos para abordar el tema, sentarse a conversar? Esta es una de las, digamos, una de las paradojas de lo que ocurre con el gobierno de Castillo.
El Perú ha sido un aliado histórico de Bolivia, ¿no? Siempre ha favorecido la salida al mar de Bolivia, incluso frente a la negativa, digamos, insistente de Chile en las últimas décadas. El Perú, no en este gobierno, por supuesto, muchos años atrás le ha dado facilidades a Bolivia que Bolivia no ha usado para una salida por la zona de Hilo, de Mollendo, etcétera, con un sector de playa, ¿no? Vio Castillo nuevamente el pedido de Bolivia y dijo que se debía activar esa antigua apertura peruana frente al tema. Inmediatamente ha sido denunciado por la derecha en el Parlamento por traición a la patria. Una estupidez, porque ya el Perú lo ha hecho con gobiernos de derecha, conservadores, 10, 20, 30 años atrás. Es simplemente repetir una oferta peruana, ¿no? Y seguramente tratar de actualizarla, etcétera. Bueno, pues esto le cuesta una nueva acusación de traición a la patria, la cual no tiene ni pies ni cabeza. Claro. Es simplemente para los titulares, ¿no? Pero así manejan el tema de las relaciones internacionales, y especialmente con Bolivia, cuyo gobierno para la derecha peruana es algo así como el demonio, ¿no? Entonces, nuevamente levanta el tema de Evo Morales, deforma el discurso de Morales respecto de la integración latinoamericana, etcétera, 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 ¿no? En fin, este es un ejemplo más de lo que sucede en el intercambio político diario en el Perú, ¿no? Claro, y para finalizar la última pregunta, ya que estamos hablando en el contexto regional, ¿hasta dónde crees que efectivamente Perú y, bueno, en general América Latina se pueda reconstituir procesos de integración para afrontar las circunstancias económicas tan difíciles por las que atraviesa el mundo, de desabastecimiento de alimentos, de encarecimiento de combustibles, etcétera, etcétera? ¿Crees que efectivamente hay condiciones, incluyendo a Perú, para relanzar, por ejemplo, la UNASUR y consolidar los procesos de la CELAC? Mira, yo creo que no es un tema de izquierda o del progresismo. Claro. Creo que es un tema indispensable frente a la actual situación internacional, ¿no? Si el giro a la izquierda de los primeros 15 años de este siglo puso el tema sobre la mesa, ¿no? Y fortaleció, en fin, lanzó y fortaleció UNASUR y otras experiencias como la CELAC, que han sido, creo yo, puntos de partida fundamentales para la región. Creo que hoy, frente a la situación internacional, estos esfuerzos tienen más razón y por lo tanto más posibilidades que nunca. No es un tema de izquierda, es un tema de sobrevivencia regional. Creo que en la actual situación internacional, donde hay una transición hegemónica de un mundo unipolar a un mundo multipolar, como todos sabemos, y que va a ser el curso del mundo en las próximas décadas, la única posibilidad que tiene América Latina de insertarse en el planeta es de forma integrada, ¿no? Digamos, yo creo que esto hasta desde un razonamiento de derecha tendría que promoverse, porque la otra posibilidad es simplemente desaparecer como actor político, ¿no? O sea, ser absolutamente sumiso de los grandes poderes mundiales, donde ya sabemos que no tenemos ninguna posibilidad de desarrollo, ¿no? Gracias, Nicolás. Muy importante esto último. Ojalá podamos conversar de este tema particularmente en otro momento porque es de vital importancia. América Latina es un continente rico, pero lleno de pobres, del cual sacan provecho los países del norte. Así es. Y desunido, eso es lo malo. Así es. Muchas gracias, Nicolás. Muy bien. Nos despedimos. Cuídense mucho ustedes también. Hasta luego.